H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:27 de la mañana, seguimos aquí en directo en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, y los martes ya saben lo que toca, hablar de hidrógeno. Así que bienvenidos a una nueva edición de H2 Intereconomía. Estamos ante el 10º capítulo de esta temporada, y qué mejor forma de celebrar un 10º capítulo que con estreno. Estrenamos hoy la participación de Ariema, que nos va a acompañar cada martes a partir de ahora en este espacio semanal. Hoy nos visita aquí en el estudio, enseguida le vamos a saludar, su consejero delegado, don Rafael Luque. Además de hablar con él, además de conocer a Ariema, de hablar de la actualidad del hidrógeno, vamos a hablar también hoy de infraestructuras, porque Redexis ya tiene en marcha las obras de la primera planta de producción que llevará el hidrógeno verde a Castilla y León, y nos lo van a contar también en el programa de hoy. Programa de hoy que, como siempre, arranca contando noticias, lo que nos ha deparado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias que nos acerca Paloma Arnaldos, que comenzamos con el gobierno que reparte otros 150 millones de euros a 14 proyectos de hidrógeno renovable. Son proyectos que movilizan inversiones por valor total de 553 millones de euros. Entre ellos está el de Petronor, que la semana pasada amenazó con disminuir sus inversiones en su refinería por la política fiscal del gobierno. Un consorcio de empresas vascas investiga cómo almacenar hidrógeno verde en cavernas de sal. Empresas entre las que están Tubos Reunidos e Iberdrola, que han resultado adjudicatarias de más de 1,5 millones de euros de fondos públicos para la ejecución del proyecto H2 Salt, que tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión integral para el almacenamiento de hidrógeno en una caverna salina y determinar su viabilidad técnico-económica para proyectos industriales. Getafe está acogiendo este martes una jornada para descubrir el futuro del hidrógeno en el sector aeroespacial. Organizado por GISA, la empresa municipal Getafe Iniciativas, el evento cuenta con representantes de empresas punteras del sector como Ingiset, YH2, MFM Academy, que volverán a colocar a la ciudad como referente tanto en el sector aeroespacial como en la industria del hidrógeno. La empresa española H2B2 se lanza a intentar atraer inversores para su próxima salida a bolsa en el mercado estadounidense Nasdaq. La compañía ha realizado una presentación a inversores en la que pronostica un fuerte crecimiento de los ingresos para los próximos años. Para 2024 espera 78,6 millones de dólares, para 2025 y 2026 incrementarlos. Precisamente, H2B2 ha puesto en marcha la planta de hidrógeno renovable más grande de Norteamérica. Construida en el Valle Central de California, la planta está diseñada para producir hasta 3 toneladas de hidrógeno renovable al día. La cartera mundial de hidrógeno se acerca a los 1.200 gigavatios. En total ha crecido en 66 gigavatios, o un 6%, desde la edición anterior de la base de datos de Aurora Energy Research, publicada en abril de 2023. Sudamérica es la región que lidera los nuevos proyectos. Y una cosa más, Horse espera poner el mercado motores de hidrógeno y e-fuel entre 2028 y 2030. La empresa de automoción prevé desarrollar futuros motores de este tipo en los próximos años en su centro de I+D de Valladolid y empezar a ponerlos en el mercado. El Ayuntamiento de Valladolid ha incluido la joint venture de Renault y Geely en la mesa de la automoción. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Las 11:30 de la mañana, y como les decíamos, hoy de estreno aquí en Capital Intereconomía, porque nos va a acompañar cada martes Ariema en este espacio hidrógeno H2 Intereconomía para conocer más de cerca, conocer más desde dentro, conocer mejor todo lo que se mueve alrededor del hidrógeno con una voz autorizada. Porque no es que sea mayor, es que lleva muchos años, porque empezó muy joven en esto del hidrógeno. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Bienvenido, un placer tenerte por aquí de nuevo, saludarte y que nos cuentes más cosas. ¿Desde cuándo el mundo del hidrógeno?
Bueno, sí, aquí algunos hemos echado canas en esto. Yo tuve la suerte... las hemos echado muy pronto y somos jóvenes, Rafael. Bueno, yo llevo 33 años trabajando en el mundo del hidrógeno. Tuve la suerte de empezar en el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que fuimos el segundo equipo de ingeniería del mundo en hacer una planta de hidrógeno verde. La hicimos en Huelva, se proyectó y diseñó en España, y pusimos en marcha un electrolizador alcalino conectado directamente a paneles solares allá por el año 1992. ¿Por qué? A ver, ¿cómo fue aquello? ¿Qué se te pasó a ti para decir, esto veo yo aquí, que aquí hay futuro? Bueno, así? Yo tengo que ser humilde. Yo allí era un jovencito recién titulado. Allí mis mayores, por ejemplo, Antonio González, que era el jefe de mi jefe en aquellos tiempos, y espero que tengamos ocasión de charlar con él aquí próximamente, pues es el que tuvo la visión. De hecho, es muy divertido porque hay un libro que se tradujo al castellano allá por el año 85 que se llamaba Hidrógeno Solar, Energía para el Futuro. El autor es un profesor alemán, Eduard Justi, y recuerdo a mi antiguo jefe y mi querido amigo Antonio González paseando con aquel libro por la Junta de Andalucía. Esto que está ahora de moda, de exportar energía en forma de hidrógeno, pues lo hacía hace más de 30 años para captar financiación para empezar aquella aventura. Fuiste además, ya un poquito más tarde de aquello, 2003, ¿no? Principios de los 2000, uno de los fundadores, los que pusisteis en marcha la Asociación Española del Hidrógeno. No habría mucho donde elegir, ¿no? Para formar miembros de una asociación, ¿no? Ahora sí sería más fácil. Habría que hacer un casting, pero entonces sí. No sería mucha gente, ¿no? Bueno, esa fue una época interesante, sí. Porque fue, Rubén, un cierto premercado de hidrógeno donde, además de los que estaban más en la parte de investigación, pues ya había empresas, por ejemplo, EHN, Energía Hidroeléctrica de Navarra, que fue comprada por Acciona, y Acciona siguió empujando, o Abengoa, que estaban haciendo una apuesta fuerte por pensar ya por el año 2002, 2003, que esto tenía futuro. De hecho, Repsol, junto a socios como Air Liquide y Gas Natural, puso en marcha una planta de producción de hidrógeno aquí en Madrid para alimentar 4 autobuses que circularon por la capital madrileña en 2002, 2003, de tal manera que la Asociación Española del Hidrógeno nació efectivamente en ese año y con 40 socios. Lo duro vino después, en 2010. ¿Porque se fueron bajando o qué? Porque la crisis económica, que muchos oyentes saben que al sector energético le dio duro, sobre todo a las energías renovables, por los cambios retroactivos de tarifa, pues muchas empresas tuvieron que hacer limpia y pasaron de estar muy pujantes en hidrógeno a no hacer nada. Fueron un valle del desierto, sí, hasta este nuevo empujón que ha empezado pues más o menos en 2020, ¿no? Luego te pregunto el por qué. ¿Nos recuerdas cuál es tu opinión? ¿Por qué ha empezado este empujón y cómo es el presente y el futuro? Hablemos de Ariema, porque en todo este recorrido que nos has hecho, Rafael, nace y surge Ariema, ¿no? ¿Cuándo exactamente y qué es Ariema? Pues Ariema es una empresa que surge en esa modalidad de spin-off tecnológica. La ponemos en marcha varios compañeros del INTA, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, que de alguna manera pues nos pide el cuerpo ese gusanillo del emprendimiento, ¿no? Y la ponemos en marcha con una actividad inicial de consultoría y con mucha alegría, pues en esos años de 2002 ya teníamos clientes como Repsol, como Gamesa, como EHN y Acciona, porque ya en esa época pues se empezó a valorar el conocimiento, la opción de tener gente, en este caso en hidrógeno experta, que ayudase. Y hemos recorrido pues ya 21 años, hemos crecido mucho, a día de hoy somos ya cerca de 50 personas y además de consultoría pues tenemos una amplia experiencia en formación especializada en hidrógeno. Hacemos algún trabajo curioso como el asesoramiento del Fondo de Inversión de Hidrógeno para Renta 4, que va a cumplir pronto 4 años de vida. Y en nuestras instalaciones de Huelva desarrollamos electrolizadores. Estamos haciendo máquinas alcalinas de medio megavatio de stack. Vale, recuerda a la gente lo que es un electrolizador. Bueno, ahora que se habla tanto de hidrógeno verde, el hidrógeno verde, aunque hay otras opciones, principalmente se considera el que se produce por electrólisis, partiendo el agua en sus componentes, en hidrógeno y oxígeno, y la máquina que consigue hacerlo es el electrolizador. Es una tecnología que a día de hoy pues hay media docena de empresas de las que pueden ofertar plantas muy grandes, de las que se postulan ahora de 100, 200 megavatios, y hay pues varios jugadores españoles, mis amigos y compañeros de H2B2, a quienes tengo mucho aprecio, que hacen máquinas PEM. Me han saludado esta madrugada, me han dicho que te iban a escuchar.
Ah, qué bien. Yo les puse ayer un correo electrónico agradeciendo el trabajo de ellos, y en particular de África, que ha sido la verdad maravilloso. Han dejado un listón muy alto, ¿eh? Nos lo ha puesto difícil. Nada que no se pueda al menos igualar, ¿eh? No vamos a ser pretenciosos. Y esos electrolizadores de los que nos estabais hablando, vosotros en Ariema, ¿con quién trabajáis? ¿Dónde van luego? ¿Para qué se utilizan? ¿Para qué sirven? A ver, esas máquinas lo que tienes que hacer es que la electricidad que les aporta sea de origen renovable, de paneles solares o de energía eólica, y con eso el hidrógeno que produce se puede etiquetar de verde. En nuestro caso lo que estamos haciendo, venimos de una tecnología de máquina pequeña, el mercado demanda máquinas grandes y he de agradecer a los organismos públicos, en particular CEDET y EIDAE, que están gestionando muchos fondos europeos del Plan de Recuperación y Resiliencia, dedicándolos a proyectos de I+D. Y nosotros lo que tenemos es, a día de hoy, un presupuesto que ronda los 20 millones de euros en proyectos de I+D aprobado, con muy buenos socios. Además, tenemos socios como Acciona, como Repsol, tenemos socios como Aciturri, Hyperbaric, Airbus también. Tenemos un gran proyecto de aplicación aeronáutica con Airbus, y esto nos permite escalar la tecnología a máquinas grandes, pero además pues poner en operación estas máquinas para que acumulen horas de funcionamiento. ¿Solo se usan en España o se usan fuera también vuestros electrolizadores? Nosotros estamos, debemos ser honestos, en una fase final de I+D. Entonces estamos colaborando con muchas entidades. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de I+D que lidera el DLR alemán, pero nuestro trabajo ahora mismo es conseguir hacer la máquina, hacerla buena, hacerla que funcione. Estamos haciendo pilotos y los pilotos los estamos haciendo en España. Eso se hace aquí en la planta de Huelva, que tenéis en la planta de Huelva. Desde vuestro punto de vista y desde allí, desde Huelva, ¿cómo está el panorama del hidrógeno? ¿Cómo ves ahora mismo la situación? Se habla mucho, cada vez contamos más cosas, hay un montón de proyectos, como nos contaba la Paloma, números, esa cartera de hidrógeno 1200 gigavatios. Ahora te pregunto por qué Sudamérica está liderando los nuevos proyectos, a ver qué están haciendo ellos bien o qué podemos hacer mejor. Pues tiene mucho que ver. ¿Sí? ¿Cuál es tu diagnóstico? A ver, hablamos antes que esta gran ola ha venido a partir del año 2020, ha venido un interés grande vinculado pues con la necesidad de sostenibilidad. No se puede resolver todo con energía renovable directamente, porque hace falta en algunos procesos industriales e incluso en una gestión energética eficiente almacenamiento y transporte de energía, que con electricidad en muchos casos no se puede hacer correctamente. El hidrógeno ahí aporta mucho. Lo que pasa es que efectivamente vino ese boom de interés en 2020 reforzado con novedades como la guerra de Rusia en Ucrania, pero generó una expectativa demasiado rápida. O sea, la gente pensaba que las prisas, ¿no? En un año íbamos a tener todo lleno de electrolizadores, y eso no es fácil. Hay problemas técnicos, no hay electrolizadores para todo, por eso ahora pues esas pocas empresas con tecnología para hacer estas máquinas somos, a mi entender, bastante valiosas. Pero hay un segundo problema, Rubén, que tiene que ver con lo que comentas, con Sudamérica. ¿Qué se tarda en España en legalizar un proyecto de hidrógeno verde? No lo sé. Solo la licencia ambiental para poner un electrolizador en marcha puede tardar 2 años o 2 años y medio. Y lo que es peor, hay mucha incertidumbre, depende de dónde. Sí. Depende del funcionario que le corresponda hacer la legalización. En países como Uruguay, Paraguay o Chile, los trámites administrativos tardan 6 meses. Claro. Con lo cual, un inversor que está pensando en una planta de 100 megavatios, que el número gordo son 100 millones... No me espero al menos 2 años. Hombre, es que el dinero tiene una cierta prisa. Una decisión de inversión tiene que madurar en un plazo razonable. Cuando dices que depende de dónde, por ejemplo, en Andalucía o en Madrid no va a tardar lo mismo, o en Andalucía no va a tardar lo mismo que en Valencia y en Madrid lo mismo que en Asturias... Estamos en un país complicado. La descentralización implica que cualquier empresa, aunque pretenda operar a nivel nacional, pues si quiere hacer un trámite de una planta de producción de hidrógeno, por ejemplo, si trabaja en Aragón, pues en Aragón el gobierno aragonés de hace muchos años ha hecho una apuesta muy decidida, está muy implicado con el sector del hidrógeno. Y claro, allí el profesional que va a gestionar estos trámites ya sabe lo que es el hidrógeno, hay un respaldo desde la Consejería de Industria y el trámite va a ser mucho más fácil que en otra. Aquí no quiero hablar de ninguna de las malas, pero sí invito a las administraciones a ponerse las pilas. Están frenando un sector que puede generar mucho empleo. ¿Las hay buenas? A ver, las hay. Vale. No vamos a comparar, que ya sabes. Y una cosa más antes de que saludemos a nuestro invitado, con los que vamos a hablar también, junto a Rafael Luque, todas las semanas para ayudarnos a comprender lo que está pasando. Tú que sabes mucho de inversión, como nos decías, ese fondo de renta 4 sobre hidrógeno de la Lima. ¿Es hora de invertir en hidrógeno? ¿Es una
buena ocasión, porque se ha hablado también mucho de esto, como es el tema de las inversiones, que a veces no responde mucho a la situación de por ahí fuera y depende de otras cosas, pero ¿cómo está? Pues a ver, aquí me arriesgo a mojarme un poco, pero siempre teniendo en cuenta que esto es una opinión personal. Yo veo ahora unos precios de derribo, es decir, el sector hidrógeno, esta curva justo de 2020, el fondo lo pusimos en marcha en febrero de 2020 y levantamos unos titulares muy, muy positivos porque el fondo en un año de funcionamiento rentó el 140%. O sea, la gente que tiene magia en las manos o una bola de cristal y puede acertar a comprar en mínimos y vender en máximos, pues si lo hizo, la jugada le salió muy bien. Los que somos, como en mi caso, inversores de largo, que si ahorramos un poquito lo invertimos, pues ahí estábamos muy felices. Yo no vendí y luego, de hecho, seguí invirtiendo, pero el fondo ha estado cayendo porque el sector, las empresas de hidrógeno, sorprendentemente para mí, pues han caído de precio y están a día de hoy muchísimo más baratas que hace 3 años. Más baratas es que empresas que fabrican electrolizadores con capacidad para ofertar estas plantas de cientos de megavatios, como es el caso de Nel o de Hydrogen Pro en Noruega y otras, pues es que valen hoy 1/3 o menos de lo que valían hace 3 años. ¿Que pueden caer más? Sin duda, pero desde luego ahora están francamente baratas. De cosas como esta vamos a hablar todas las semanas con Ariema, con Rafael Luque. Como ya ven, pues lleva muchos años en este ámbito del hidrógeno, nos puede contar muchas cosas, incluso anécdotas, como aquella de Brasil, que no se olvidará nunca, de aquel coche de hidrógeno que fue a inaugurar un presidente brasileño, cuyo nombre no recuerdo, ahora me dirás tú, pero que no giraba, ¿no? O le faltaba algo para el volante, tenía que ir en línea recta, es así, ¿no? El presupuesto era MacGyver. ¿Llegó hasta donde llegó el presupuesto y no tenía volante o qué? A ver, el presupuesto, es que en esta vida el presupuesto es importante. Pensemos lo que está haciendo la Agencia Espacial de la India con un presupuesto que a la NASA le parecería casi el presupuesto de la cafetería, ¿no? Exacto. Exacto. Pues esto es lo que hicieron en Brasil, efectivamente. Hicieron un coche de hidrógeno allá por el año 93 y el presidente de la época, bueno, aquí yo lo que recuerdo era una pintada que tuve que preguntar, porque allí ponía de Fernando en Fernando, Brasil vase fechando. Y es que parecía que competían con otros países en tener políticos malos gestores. Sí. Y ahí se demostró una cosa. Bueno, cositas como estas hablaremos con Rafael Luque, al que invito a que hablemos de infraestructuras. Con nosotros también nos acompaña esta mañana Francisco Medina, es director regional de Redexis en la zona centro. Federico. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días. Bienvenido. Sí, Federico. Que creo que te he bautizado yo ahora mismo y no sé muy bien por qué. Encantado de saludarte, de compartir este ratito de radio aquí hablando de hidrógeno junto a Rafael Luque, hablando con Redexis, que es una compañía de infraestructuras energéticas y que habéis ya puesto en marcha las obras de la planta de producción de hidrógeno verde ubicada en Garray, en Soria, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Ya están puestos en marcha y qué plazos manejáis? Bueno, nosotros, como sabes, fuimos adjudicatarios de esta planta de producción de hidrógeno verde por parte de Somacil. ¿Vale? En esta adjudicación no solamente entra la parte de construcción, sino que luego posteriormente operaremos y mantenemos la planta con una sociedad que formalizamos ya con Somacil, ¿no? Nosotros en diferentes porcentajes, o sea que nosotros no solamente construiremos, sino que operaremos y mantendremos esta planta y haremos inversiones a mayores a partir de esta primera fase, por así decirlo, pues para dar uso a esa producción de hidrógeno. Uh-huh. Y en esta primera fase, pues contestando a tu pregunta, estamos en fase de construcción avanzada y tenemos un plazo de entrega de la planta con el electrolizador para finales de este año, o sea que ya ahí a la vuelta de la esquina. Cuando esté ya la planta en funcionamiento, Federico, por hablar un poco de cifras, de capacidad que va a tener, de hidrógeno que va a producir, ¿cómo va a ser? Bueno, esto es una planta que tendrá un electrolizador de 2,5 megavatios. Precisamente está terminando de construirse en Sevilla por la empresa que habéis nombrado antes, por H2B2. Uh-huh. Estos 2,5 megavatios pues, depende del tema de del uso de horas al año, ¿no? Por la cuestión de renovables, pues estaremos en torno a las 300 toneladas año de producción de hidrógeno,
podía llegar a una punta de 365 y bueno, también con una posibilidad, o sea, queremos hacer unas ampliaciones aumentando los stacks y bueno, que el electrogenerador sea modulable para llegar a más producción en el futuro, ¿no? Pero por ahora estaríamos rondando a nivel de producción en esos 300 a 400 toneladas de hidrógeno al año. ¿Es vuestra primera planta en Castilla y León? Sí, es nuestra primera planta de producción. Sí que nosotros como empresa de infraestructuras energéticas ya somos la primera empresa que ha conseguido una autorización administrativa para inyección de hidrógeno renovable en gasoducto de transporte de gas, que es el proyecto Green Highland de Mallorca, ¿vale? O sea que sí que tenemos ya experiencia y tenemos, vamos a decir, proyectos en marcha ya construyéndose, o sea, no solamente en la fase, vamos a decir, de permitting o de tramitación, sino en esta que os digo de Green Highland, y en esta de Castilla y León sería también la primera nuestra a nivel nacional, a nivel de producción, ¿no? En que participábamos en la producción, no solamente en la parte de, vamos a decir, de transporte, distribución e inyección o blending del hidrógeno en la red de gas. Uh-huh. Nosotros aquí, para decirte un dato que yo creo que es importante, nosotros en los últimos años, aunque somos un porcentaje, un 14% aproximadamente del sector de las infraestructuras energéticas a nivel de las redes de transporte gasista, somos el segundo transportista de gas natural en España y somos el segundo distribuidor también de gas natural, pero sí que con el tema de estas posibilidades de inyección de blending en gasoductos, nuestros gasoductos ya están preparados para un 100% de biometano, que es el otro gas renovable, ¿no? que quizás no sea objeto de la conversación de hoy, pero que es importantísimo que hay un gas 100% renovable, que es 100% compatible con las instalaciones de gas. Y también nuestro gasoducto, como hemos hecho en los últimos años, el 50% de los gasoductos de transporte los hemos hecho nosotros, ¿no? Son gasoductos modernos que ya vienen bastante preparados para hacer unos blending de hidrógeno importantes. Federico, te presento, que ya lo escuchabas, a Rafael Luque, al consejero delegado de AREMA, que nos va a acompañar aquí todas estas semanas para que charléis, comentéis y te pregunte. Adelante, Rafa. Hola, Federico. Oye, yo quería comentar, que no sé cuánta información tienes tú personalmente, que las infraestructuras de hidrógeno para Redexi no son solo la parte, digamos, tradicional de la tubería en tierra, porque justo compartimos un proyecto de I+D muy bonito, el Ocean Hydrogen, que empezó en 2020, financiado por CEDETI, que lidera Acciona, donde estamos trabajando juntos en hacer hidrógeno en plantas eólicas offshore y transportarlo desde la planta offshore, producido con un electrolizador en una plataforma flotante, hasta tierra. Y esto en 2020 parecía ciencia ficción, fuimos pioneros en este trabajo. Pero es curioso que hay muchas empresas ahora en Francia y en Alemania que están apostando por eso, por hacer hidrógeno offshore y llevarlo a tierra. Yo creo que esta visión de traer hidrógeno desde Sudamérica, por ejemplo, a Alemania, pues alguien ha pensado que, bueno, que si vamos a usar barcos y hay grandes parques eólicos, por ejemplo, en el Mar del Norte, tendría sentido repostar ahí y no hay que, de alguna manera, ir tan lejos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinas, Federico? Bueno, la verdad es que en esto yo soy director territorial de la zona centro, no tenemos salida al mar. Bueno, todo llegará a lo de Castilla y León, lo que nos propongamos, ya sabes tú, Federico. La zona centro para nosotros es Castilla y León, Madrid y Castilla-La Mancha. Y todo esto, Rafael, lo lleva, como sabes, el Departamento de Innovación y Desarrollo de la compañía, ¿no? Con Lola Stors, que conocerás, sí, con Javier Crespo y demás. Entonces, la verdad es que no te puedo dar una opinión sobre esto porque la verdad es que nos centramos más en la parte territorial, ¿no? De una forma transversal, además de negocio. Y bueno, quizás esta parte no te pueda dar una opinión formada y prefiero no especular. Tenéis ahí un gran equipo, pues oye, otro día intentaremos contar con una persona de vuestra
parte de I+D. Pues entonces, ya que estáis tan tierra adentro, ¿qué opinas del tema del agua? Que hay mucha polémica con el consumo de agua en plantas de producción de hidrógeno, sobre todo cuando se está lejos del mar. Bueno, yo creo que es una polémica que no debería ser tal, ¿no? Vamos a ver, estaríamos hablando que por cada producción de kilo de hidrógeno, no sé, estaríamos hablando de 12, 13 litros, ¿no? Depende del rendimiento de agua, del rendimiento del electrolizador, la calidad del agua y demás. Entonces, como en las zonas que tengan concesiones de agua y en donde además se tienen que implantar pues electricidad renovable a partir de paneles solares o de eólica, pues realmente también esta parte de concesiones de agua es muchísimo menor lo que se necesita para producir este hidrógeno verde que lo que se necesita, por ejemplo, para un cultivo, ¿no? Estamos hablando de que los cultivos, concesiones de 5.000, 6.000 metros cúbicos por hectárea, y estamos hablando que es mucha menor la necesidad para producir hidrógeno. Entonces, yo no sé qué opinión tienes tú, pero a mí me parece que es un factor que es importante, pero que no es limitante ni además no limita otras actividades. Como sabemos, el tema del uso del agua, el 80% se usa en agricultura, y solamente con las pérdidas que están estimadas que se pierden en la distribución de agua en agricultura, en regadíos y demás, solamente con eso pues daría para hacer muchísimas instalaciones, o todas las que están planteando, y cada vez se están planteando más, para hacer esta electrólisis y utilizarla, ¿no? Utilizarla para generar este vector energético de hidrógeno, ¿no? Para luego convertirlo a su vez en electricidad, totalmente de acuerdo. O emplearlo en usos de fabricación industrial, ¿no? De fabricación de otras materias primas en las que se usa hidrógeno, como fertilizantes, por ejemplo. Bien de vuelta a la bola, Federico, que sí. ¿Cuál es tu opinión, Rafael? Totalmente de acuerdo, Federico, en el tema, pero es un tema que va a dar de sí. O sea, ya hay amagos de organizaciones protestando por el consumo del agua, pensando que se le puede quitar a otras aplicaciones, pero llevas toda la razón. El consumo de entrada es muy bajo y, de hecho, también enlaza con lo que comentaba antes Rubén en la charla previa, en el sentido de que las administraciones tienen que preparar bien la reglamentación, porque ese consumo de agua en realidad es porque se tiene que purificar para el proceso de electrólisis, y tienes que tomar un agua de pozo, de grifo o de polígono, procesarla, usas una parte y el resto lo que tienes es un poco de reconcentración en sal. Y el qué hacer con ese agua, pues es lo que habrá que estudiar, y la parte administrativa de que no obliguen a llevarla a una estación depuradora de agua cuando lo único que tiene es un pelín más de sal. Puede haber otros usos en limpieza, en usos industriales, en agricultura, que faciliten la integración de vuestras plantas de producción de hidrógeno y de las tuberías pues en su entorno, gestionando bien el agua, que es poca, y además no hay por qué tirar ni una gota, ¿no? Ya. Pues Federico Medina, tenía por aquí más cosas para preguntarte. Te hago una muy, muy rápida, ya que estamos hablando de la zona centro, que es la que tú manejas, controlas, diriges como director regional de Redexis en esta zona centro, Madrid y las Castillas. ¿Cómo está posicionada y qué ventajas tiene esta zona en lo que se refiere a todo lo que hay alrededor del hidrógeno, en cuanto a producción, en cuanto a logística? ¿Estamos haciendo las cosas bien por aquí, por el centro? Hombre, yo creo que sí, y a nivel, diría yo, de gases renovables, ¿no? O sea, como sabéis, a nivel de gases renovables, Castilla y León, dentro del estudio que hizo Sedigas con PricewaterhouseCoopers sobre potencialidad de producción de biometano, es la primera región de España. O sea, está hablando de 163, 165 teravatios de posible producción de biometano, y en Castilla y León está el 40%. 40 teravatios. Sí. Entonces, bueno, pues además en zonas donde nosotros en concreto tenemos 10 gasoductos de transporte, donde hay muchísima ese potencial, pues es importante que se hagan plantas donde estén cerca de la red para poder inyectarlo. Ya os digo que la red de gas es 100% compatible con
biometano, y donde además tenemos un problema de residuos agroganaderos muy importante, que los valorizamos y los convertimos en energía y en digestato para usar como fertilizante, y así aprovechamos para que no nos multen más desde Europa por no gestionar bien nuestros residuos. Aparte de esto, tanto con el hidrógeno como con el biometano, pues nos independizamos en el porcentaje que produzcamos de toda la importación de gases fósiles del exterior, ¿no? Y dinamizamos la economía local, que es muy importante. Nosotros en Castilla y León, dentro de nuestro plan de inversiones E26, tenemos previsto invertir 1.000 millones de euros en 5 años, ¿no? Y un 66-67% va a ser prácticamente en gases renovables, tanto en la producción como la inyección. Vale. Déjamelo ahí, Federico, que nos llega la desconexión y nos vamos ya, que ya llevamos aquí un buen rato desde que amanecimos esta mañana. Hablamos otro día con más tranquilidad de la zona centro y de lo que hacéis en Redexis. Federico Medina, gracias por estar con nosotros desde Redexis. Cuídate, un abrazo fuerte. Gracias. Rafael Luque, un placer. Hoy estreno. Nos vemos el martes que viene. Seguimos aprendiendo cosas y que se nos siga quedando el espacio así de corto, que esto es una muy buena señal. Pasa buen martes, buena semana. Rafael Luque, Ariema. Adiós y hasta la próxima. Buen día, Rubén. Gracias y bienvenido. Nos vamos, que quedan menos de 3 minutos para las 12. Llegan las noticias y después Rafa Jiménez con una media sesión. Hasta mañana a las 7. Adiós, sean felices. Radio Intereconomía. Información seria y veraz.